Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. La política ya no compete únicamente a los presidentes, diputados y jueces. Gracias a las redes sociales, el poder del entretenimiento y la globalización, las ideologías políticas han inundado la sociedad de la cultura. Y los usuarios están con la cabeza llena de todas estas ideas de los movimientos sociales masivos alrededor del mundo. Para conversar sobre este fenómeno y lo que podemos hacer para defendernos, hoy estamos con Agustín Laje. Él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba. Ha participado en varios medios de comunicación como Infobae, La Voz del Interior, Perfil y la revista Forbes. Entre sus libros más vendidos se encuentran El Libro Negro de la Nueva Izquierda, Ideología de Género o Subversión Cultural, y Cuando el relato es una farsa, Respuestas a la mentira kirchnerista. Además es fundador y director de la Fundación Centro de Estudios Libre. Pues muchas gracias, Agustín, por estar con nosotros y permitirnos hablar contigo. No, gracias a ustedes por invitarme, es un honor. Primero queríamos hablar un poco sobre el socialismo del siglo XXI. Sí. Ustedes afirman en el libro negro de la Nueva Izquierda que esta teoría es en parte producto del trabajo de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, quienes readecuaron la teoría de Marx, ¿verdad? Después de la implosión de la Unión Soviética. Y ustedes dicen que para la pareja ya no es importante el identificar a los protagonistas de la lucha de clases, sino que fabricar o construir nuevas identidades. ¿Nos puedes explicar un poco este concepto? Sí, en verdad ellos escriben un libro que es central para la tradición contemporánea de izquierdas, que es un libro que se publicó en el año 85, es decir, es antes de la implosión de la Unión Soviética, por un par de años nada más, pero ellos ya lo veían venir, y escriben un libro que se llama Hegemonía y Estrategia Socialista. Es un libro de una complejidad académica y filosófica política importante. Ellos plantean una ontología de lo político incluso, retoman categorías de Carl Schmitt, por ejemplo, pero sobre todo trabajan con Antonio Gramsci. Ellos hacen toda una especie de genealogía deconstructiva del marxismo vulgar, donde se sobreentendía que las identidades fundamentales para una revolución estaban constituidas al nivel económico, y ellos desarman ese esquematismo marxista en donde hay clases sociales, la historia del hombre es la historia de las luchas de clases, donde las revoluciones se entienden como conflictos originados en la base económica de la sociedad y donde de esos conflictos viene una seguidilla de eras económicamente determinadas. La era del feudalismo, la era del capitalismo, la era del socialismo. Ellos dicen, suscribiendo un paradigma postmoderno y a la teoría del discurso, dicen, no, en verdad esto es contingente. Es decir, en las condiciones actuales y en las condiciones por venir, ellos, insisto, están escribiendo en el año 85, la izquierda debe replantear su estrategia política y para eso hay que desembarazarse de esa visión economicista. Hay que dejar de pensar en una identidad dada de antemano por un sistema económico que produce sujetos revolucionarios, como puede ser la clase obrera, y hay que empezar a pensar con categorías gramscianas como la categoría de hegemonía. La categoría de hegemonía para Gramsci, digamos, no solamente es importante porque lanza al combate cultural, sino también porque constituye al sujeto político. El sujeto político no está constituido de antemano, sino que hay que hegemonizar, hay que articular diferencias en el marco de las cuales se forme lo que ellos llaman una cadena equivalencial, que sea conducida por un nodo hegemónico, que sea el que termine imprimiendo la identidad de los otros eslabones. Esta es la teoría de ellos, ¿no? La estoy resumiendo rápidamente. Entonces ellos dicen, bueno, no podemos seguir pensando en términos de clases, en conflictos económicos, vamos a dar una batalla cultural que nos lleve a establecer esa cadena donde los eslabones se vayan uniendo, pero siempre haya uno que domine, digamos, los significantes de esa cadena. En esta cadena, ellos mismos le ponen nombres propios a cada eslabón, mencionarán al feminismo, mencionarán las políticas abortistas, los grupos LGBT, el indigenismo, los temas raciales, muy de moda ahora, los temas ambientalistas, los temas animalistas, y esta explosión de los ismos
Después de que Daniel Bell decretara el fin de las ideologías, bueno, parece que nunca hemos tenido tanta ideología como en el siglo XXI. Hay que, dice Laclau y Chantal Mouffe, hay que irlas articulando, pero con un liderazgo cultural que lo tenga el socialismo. Por eso se llama el libro Hegemonía y Estrategia Socialista. Entonces hay que trazar antagonismos sociales que vayan generando esta microidentidad, pero siempre uniéndolas a nuestro proyecto. El socialismo del siglo XXI ha estado inspirado en Laclau, pero más que en este libro, ha estado inspirado en la razón populista. Laclau ha sido asesor de, bueno, prácticamente todos los dictadores o pseudodictadores de nuestra región en la era del socialismo del siglo XXI, y su teoría ha sido tomada muy en serio para contrarrestar los fundamentos de la democracia liberal. Luego hay otro tema que es el de la nueva izquierda. La nueva izquierda se fija más en hegemonía y estrategia socialista. Los dictadores o pseudodictadores del socialismo del siglo XXI se pueden fijar más en la razón populista porque es el que los viene a legitimar, ¿no? Ok, pero siguiendo un poco en la línea de Gramsci, el como trasladar el debate un poco al plano cultural, uno ve que muchas de estas organizaciones o grupos que son nuevas identidades que tú identificas como el ambientalismo, el feminismo, muchos de estos grupos, sobre todo el indigenismo, por ejemplo, tenían, o los esclavos afroamericanos, todos tenían como una raíz en el liberalismo clásico, ¿no? Como que su reivindicación era a favor de la libertad o tratando de alcanzar una mayor libertad o un trato igual ante la ley, un trato digno. Y luego su lucha pues se nutrió mucho de las ideas que se popularizaron por la Ilustración escocesa. Exacto. Con John Stuart Mill y algunos de estos autores. Entonces a mí se me hace un poco como una traición este revés, o sea, un gran logro, digamos, de parte de la izquierda. Fue un gran logro, es decir, lo que pasa es que eso ya ha pasado a ser, yo creo, un ejercicio historiográfico. Es decir, hablar del feminismo liberal, por ejemplo. Hay muchos liberales que están interesados en reivindicar un feminismo liberal. Ahora, yo puedo reivindicar un feminismo liberal como un ejercicio historiográfico, pero no como un ejercicio político. ¿Por qué motivo? Bueno, porque las demandas del feminismo liberal ya fueron superadas, que fueron, por ejemplo, el sufragio. O sea, si yo armo aquí en Guatemala, digamos, un movimiento feminista que exija el sufragio para las mujeres, y bueno, lo menos que va a pensar mis compatriotas es que yo estoy loco. O si yo en Estados Unidos armo un grupo para abolir la esclavitud de los negros, y lo mínimo que pensarán de mí es que estoy loco. Entonces hay que redefinir los antagonismos. ¿Para qué? Laclau diría para radicalizar el componente igualitario de las democracias liberales. Y en ese sentido a mí me aparece de fondo Tocqueville, ¿no? O sea, Tocqueville entendiendo que la democracia tiene un polo muy peligroso, que es el amor desmedido por la igualdad. Tocqueville encontraba que en la sociedad norteamericana se daban ciertas condiciones sociológicas e institucionales que hacían que ese desenfreno por el igualitarismo fuese contenido. Ahora, dentro de esas condiciones aparecía, por ejemplo, la religión, aparecía el espíritu comunitario, aparecía una especie de antiindividualismo, ¿no? Donde había un espíritu de comunidad y otras cuestiones más. La fortaleza de los cuerpos intermedios. Bueno, no es casualidad que en Estados Unidos, que ahora se ha perdido todo eso, ya la democracia esté queriendo exacerbar aquellos conflictos que prometen en principio más igualdad. Pero sabemos que la igualdad tiene una tensión con la libertad, ¿no? Es decir, ¿cuál es el grado de libertad que nos permite a nosotros ser libres? La igualdad ante la ley. De hecho, sin igualdad ante la ley es difícil concebir la libertad. Ahora, en la igualdad sustancial, que es la igualdad de resultados, nos es muy difícil poder ejercer nuestras libertades, porque siempre vamos a tener un organizador de nuestras vidas que esté midiendo y pesando las diferencias relativas para volvernos a igualar, digamos, casi a foja cero, ¿no? Entonces, todos estos movimientos que efectivamente en algún momento de la historia tuvieron raíces liberales clásicas,
luego pasaron a tener raíces socialistas. Pienso en el caso de la mujer. Engels, en el año 1884, publica un librito que se titula El origen de la propiedad privada, la familia y el Estado. Y allí mismo él ya en el año 1884 establece el hombre en la familia es el burgués y la mujer el proletariado, ¿no? Y apareció después de Engels todo un feminismo marxista, Alejandra Kollontai, Zetkin, entre otras. Y después eso quedó en el olvido con la Unión Soviética y llegamos al movimiento del feminismo posmoderno de hoy, ¿no? Y ese ejercicio se puede hacer en general con todas estas demandas. El ambientalismo no tuvo un origen liberal clásico, creo yo, pero sí conservador. Y hoy el ambientalismo es todo menos conservadurismo, ¿no? Entonces, sí, la izquierda ha hecho un muy buen trabajo en esas causas. Te me adelantaste un poco a la siguiente pregunta, porque mi pregunta era un poco ¿cómo es que han logrado convencer a que sea una sociedad donde estas organizaciones o estos ismos interpelan exclusivamente al Estado, ¿no? Eliminan a todas esas otras agrupaciones intermedias, eliminan a la familia, eliminan a la sociedad, a la comunidad, todas esas cosas que de Tocqueville identificó en la sociedad estadounidense, que de alguna forma hacen la convivencia y el tejido social pacífico y que permiten la libertad. Y al final lo que tú tienes es esa atomización, esa individualización extrema como producto de estas ideas socialistas. Sí, y son ideas socialistas, pero que también lamentablemente a veces se mezclan con ideas liberales mal digeridas, creo yo, ¿no? Hay un cierto individualismo liberal o libertario que también celebra la atomización de los sujetos, sin darse cuenta que existen grupos, ¿no? No es cierto que solamente el individuo sea la única realidad. Hay realidades que tienen distintas consistencias ontológicas y que son estudiadas por distintas disciplinas. Y este desprecio que siempre el liberalismo, digamos, este tipo de liberalismo libertario ha tenido para con la sociología en general, es un desprecio que nos ha llevado a perder de vista, creo yo, que los cuerpos intermedios son muy importantes. Y que no es lo mismo desconfiar de la autoridad del Estado que desconfiar de la autoridad del padre de familia, por ejemplo. No es el mismo tipo de autoridad. No es el mismo tipo de autoridad. Pero bueno, esto ya Rothbard lo vio muy bien en los 70, 80, sobre todo los 80, ¿no? Cuando se separó del movimiento libertario, dijo: estos son socialistas, odian toda la autoridad, odian por igual al político, a su padre, al cura, al pastor, y no se dan cuenta que la sociedad necesita esos cuerpos intermedios porque son tapones que se les va poniendo a la intervención del Estado. Imaginémonos el caso de la familia, ¿no? El caso de la familia como institución natural que funciona como célula básica de la sociedad en la medida en que cumple funciones esenciales para el tejido social. Por ejemplo, funciones económicas. Los seres humanos, cuando nacemos, no somos como el mosquito que sale de allí, creo que de un huevo, no lo sé muy bien, y sale volando y no le hace falta estar ahí aprendiendo a vivir con sus padres, ¿no? No, nosotros necesitamos pasar mucho tiempo con gente que nos cuide, ¿no? Entonces, para eso la familia cumple una función económica: techo, vivienda, alimentos. La familia cumple una función psicológica. La estructuración de nuestra psique se da también en los primeros años de vida con nuestros contactos afectivos familiares. O en términos sociológicos podríamos hablar de la socialización como función primaria de la familia que nos enseña a vivir en una sociedad. Ahí aprendemos a vivir en una sociedad y aprendemos que nosotros no somos ni nosotros mismos aislados, ni nuestra familia aislada, sino que vivimos en una sociedad que nos excede y que tiene normas y formas, ¿no? Entonces, ok, ¿sabes qué? Cortemos a la familia, la saquemos de este esquema. ¿Qué pasa? ¿Esas funciones desaparecen? No, se reconducen a otro organismo
completamente artificial como es el Estado, y es el Estado el que empieza a arrogarse esas facultades, esas funciones. Y esto es lo que está pasando hoy, por ejemplo, en el campo educativo, ¿no? En el campo educativo, los padres de familia se dicen: no, usted no tiene ningún derecho a escoger la educación de sus hijos. Nosotros, los políticos, tenemos nuestro Ministerio de Educación y acá armamos los planes, y usted no puede decir absolutamente nada porque su hijo es un sujeto de derechos, no es un sujeto de ustedes. Ahora, cuando ellos te dicen sujeto de derechos, te quieren decir es un sujeto nuestro, es un sujeto estatizado, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, esto no es solamente socialismo, sino que también tiene un componente liberal, progresista, vamos a llamarlo así. Y ahora, desde el punto de vista del socialismo, y por supuesto que todo esto alimenta además las pretensiones de organizar a la sociedad, que es el corazón del socialismo. Organizar la sociedad de forma racional implica cortar con todos esos cuerpos intermedios que están estorbando nuestra planificación. El poder absoluto y el del poder que absoluto. hablaba Loracton. Sí. Exactamente. Sí. Y estamos encaminados además a un poder absoluto que va a tener, o que ya tiene la capacidad tecnológica para, para meterse en nuestras vidas por completo. Es decir, nuestra vida se convirtió en un reality show. Pasamos frente a las cámaras todo el día y no hace falta ser famoso. Hubo un tiempo en que solamente los hombres de fama tenían sus fotos, ¿no? Hubo un tiempo en que las fotografías se tomaban para generar un recuerdo. Hubo un tiempo, esto lo dirá Walter Benjamin, en que el arte tenía una función no cultural, sino cultual. O sea, en un sentido ritual, ¿no? Casi sagrado. Bueno, hoy las imágenes invaden nuestra existencia, vivimos en un mundo de la imagen, y ese mundo de la imagen está producido no solamente por nosotros, sino que está intervenido, por ejemplo, por el Big Data, ¿no? Perdón que me vaya un poco de tema, pero creo que es importante también mirar un componente tecnológico que está terriblemente enraizado en el totalitarismo que está viniendo. Estar sujeto a la cámara y a, probablemente hasta ser escuchados, a que toda nuestra comunicación sea registrada y encima no sea más procesada por sujetos humanos, sino que haya algoritmos de inteligencia artificial que ya puedan, con un poquito de datos nada más, generar perfiles psicopolíticos nuestros, es una cosa muy grave. Es una cosa que puede terminar con la democracia, paradójicamente. Porque imagínate que en un mundo algorítmicamente intervenido, donde existe Big Data cada vez más poderoso, es probable que nuestras democracias ya no sean democracias de masas, de hecho ya no lo son más, sino que se individualice el discurso. Yo sé que a este sujeto le gusta este tipo de ideas, entonces yo a este sujeto le mando esa idea, al sujeto B le mando esta otra idea, al sujeto C le mando esta otra idea. Sé quién es cada ciudadano y adapto mi discurso para cada uno de ellos y gano una elección, ¿no? Lo que se viene va a ser bastante terrible. Me fui un poco de tema, pero tiene que ver con la intención de planificar la sociedad, que hoy la inteligencia artificial probablemente la planifique por nosotros mismos y tengamos una suerte de socialismo tecnocrático. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo quisiera como regresar un poquito al tema, porque mencionaste a los curas y la autoridad del cura y la importancia de la iglesia. Yo creo que para los latinoamericanos y sobre todo para el Instituto Fe y Libertad, que trabajamos mucho la intersección de libertad y religión, pues nos interesa un poco cuál es el rol nuestro como católicos, cómo podemos hacer nosotros para defender la libertad. Yo creo que hubo una época en que este discurso socialista, el discurso de la CLAU, fue muy agradable a ciertos miembros de la Iglesia Católica y también algunas iglesias evangélicas. La teología de la liberación tiene un sustrato, ¿verdad?, basado en la teoría de la dependencia. Sí. Y entonces yo creo que existe estamos también en una encrucijada, digamos, para las iglesias latinoamericanas. ¿Cómo hacemos para que nosotros mandemos el mensaje adecuado a los fieles? Y cómo nosotros como fieles desempeñamos nuestro rol para fortalecer nuestras religiones y nuestras familias. Mira, a mí me gusta en cierta forma aquello de Juan Pablo II de que es el tiempo de los laicos. Y efectivamente el liderazgo de la Iglesia
Yo sé que esto que voy a decir puede caer mal a mucha gente, pero yo creo que el liderazgo de la iglesia en este momento no está a la altura. Son los fieles los que están, somos los laicos los que estamos en general. Obviamente hay muchas excepciones de curas fabulosos, muy valientes, pero en general creo que son pocos en comparación con los que muchos quisiéramos que fueran. El laico lo que tiene que hacer, a mi juicio, es presionar antes que nada a los párrocos, a los curas, a las misas a las que van. Si ve, por ejemplo, en Argentina, estábamos discutiendo el tema del aborto y había muchísimos curas que en sus homilías seguían hablando de como si no pasara nada. Entonces los laicos íbamos y le decíamos, ¿por qué está hablando de otra cosa si estamos en este momento dando esta batalla? No hay que tener miedo, a mi juicio, de ir a hablar con el sacerdote y expresarle las preocupaciones que tiene la familia. A veces ellos, no digo que lo hagan por cobardía, pero a veces lo hacen porque no están en los problemas diarios de la familia, ¿no? Lo que yo sugiero además es tratar de, ya en términos políticos, articular las distintas religiones. O sea, acercarse bajo la premisa de que la unión hace la fuerza y que yo en términos políticos estoy totalmente hermanado, por ejemplo, como católico con los hermanos evangélicos. Entonces ya las discusiones teológicas son otro plano. Y puedo sumar, no sé, a los mormones, puedo sumar a distintas denominaciones, a distintas iglesias que no tienen por qué ser la mía, pero yo con una óptica política sobre estos asuntos puedo trascender ese vicio casi sectario de yo solamente voy a marchar con los católicos o yo solamente voy a marchar con los evangélicos. Fíjate qué mal que nos fue en Argentina por no hacer esto, porque hubo una pelea entre evangélicos y católicos por una manifestación donde no iba a haber símbolos religiosos y después estuvo la estatua de la Virgen y los evangélicos se ofuscaron y entonces de ahí en más ya no hubo más manifestaciones en conjunto. Entonces Lenin decía, golpear juntos pero marchar separados. Esto se podría aplicar, digo, vamos juntos, pero al revés, vamos juntos a las marchas y después a las misas cada uno va a su iglesia con la que más cómodo se sienta, ¿no? Entonces darle una óptica política a este problema es fundamental. Mira, te cuento algo que quizás sirva acá como experiencia, que es que en el año 2018 nosotros en Argentina frenamos el aborto porque la gente salió en masa. Salimos muchísimos, millones de personas. Fueron, creo que, las movilizaciones más importantes de los últimos 10 o 20 años en Argentina. Entonces los políticos miraron eso, dijeron, esta gente después la que vota. De modo que, esta ley no pasa. Ahora bien, después en el año 2020, cuando se aprobó la ley, no se movilizó la gente por el tema de la pandemia, pero se hizo una encuesta al sector Provida preguntándole cuál era la causa principal por la cual en el año 2018 no había salido la ley del aborto. Y a mí me llamó la atención, un número muy significativo de personas contestaron que por la oración, encima de otras variables que eran, por ejemplo, lobby político o movilizaciones. Entonces, esta actitud la veo yo muchísimo en la gente católica y evangélica, que piensan a veces que encerrándose en las 4 paredes del templo a rezar va a solucionar un problema político. No, hay que rezar evidentemente para un católico o para un cristiano, hay que rezar, pero también hay que actuar. Si solamente rezo y no actúo, y estoy haciendo un poquito de trampa, quizás que quiero dejar mi conciencia tranquila de que yo puse mi granito de arena. Pero ok, rezo y después voy a manifestarme a la calle, porque el político no me va a ver si yo estoy metido en la iglesia. El político me va a ver cuando yo esté con miles de personas, cientos de miles de personas o millones de personas manifestándome por la libertad religiosa, por ejemplo, que hoy está en jaque, por la vida, por la familia, etc. A Dios rogando y con el mazo dando. Eso me gusta mucho. Eso me gusta, bueno, sí. ¿Nos puedes hacer una recomendación para cerrar de 2 o 3 libros para quienes quieran aprender un poco más sobre la sociedad libre y una visión antropológica sensata? Bueno, a ver, para una visión antropológica a mí me gustan autores como Viktor Frankl, Leonardo Polo. Me gustan ese tipo de filósofos más tradicionales.
que me remitan a una metafísica clásica y donde yo pueda, digamos, tener una visión ontológica de la persona, que es distinto de, por ejemplo, la visión actualista de la persona, que es la que hoy se impone cuando se dice, por ejemplo, bueno, no es ser humano porque le falta X. No es un ser humano porque todavía no desarrolló la razón o porque todavía no desarrolló la voluntad. Eso es una visión actualista que pone en peligro un montón de cosas. Porque el día de mañana tenés un discapacitado, no es un ser humano. ¿Por qué? Bueno, porque no es razonable lo que está diciendo. O vemos una persona en silla de ruedas que está totalmente postrada. Bueno, ¿y este sujeto tiene voluntad? Capaz que no la tiene. Bueno, y es una carga para aquellos que sí tienen voluntad. Lo podemos matar, ¿no? Bueno, la eutanasia un poco que está jugando con eso también, ¿no? Entonces, una visión ontológica es mucho más profunda que una visión actualista, y estos autores creo que son buenos, Viktor Frankl, Leonardo Polo. Y después, para la libertad, bueno, a mí me gustan mucho los fundamentos de la libertad de Hayek. A mí este es un libro clásico que a mí Hayek de la escuela austríaca es el que más me convence, bueno, no por los argumentos, sino por el tipo de tema que él aborda, ¿no? Él hace más filosofía social y demás, entonces va más con lo que yo hago, y este libro me ha gustado bastante, Los fundamentos de la libertad. Y después para entender, para entender cómo nos han reventado la cultura, que creo que no estaba entre las preguntas, pero me has dicho tres libros. Me parece muy bien. ¿Cómo nos han reventado la cultura? Mira, en la década del 80 hubo un libro que es difícil de conseguir, pero ojalá lo puedan encontrar, aunque sea por internet, que se llama El cierre de la mente moderna, de Alan Bloom. Alan Bloom. Ajá. Claro, que en inglés tiene otro título, que es The Closing of American Mind. Uh-huh. Este libro ya en los 80 presagiaba cómo se iba a derrumbar todo lo que pensábamos que era la hegemonía de Occidente, y que se iba a derrumbar por razones culturales, y que puntualmente se iba a derrumbar por lo que él estaba mirando en las universidades norteamericanas. Entonces, cuando mucha gente hoy se sorprende de lo que hoy está pasando en nuestra cultura, y puntualmente, por ejemplo, en las universidades norteamericanas, que son nuestro faro cultural en los países que estamos atrás de Estados Unidos, bueno, ¿quién vio esto antes que todos nosotros? En los años 80, Alan Bloom. Eso es un libro que me ha gustado mucho. Ok, mil gracias, Agustín. Muchas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros tu conocimiento. Gracias por acompañarnos en este podcast. Para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, su trabajo, actividades y lo discutido en este episodio, puede visitar www.feylibertad.org y nuestros perfiles en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y nuestro canal de YouTube. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias.